Leopoldo Fernández fue, sin duda alguna, el comediante más grande que parió la tierra cubana en todo el siglo XX. Su personaje de José Candelario Tres Patines se convirtió en un símbolo de la astucia y la gracia del cubano humilde. Con su voz chillona y sus enredos lingüísticos, lograba que hasta el más serio de los jueces soltara una carcajada sonora. La Tremenda Corte no era solo un programa de radio, sino una cita obligada para toda la familia cada noche. Las calles de La Habana se quedaban vacías cuando empezaba la sintonía del juzgado más famoso de la historia mundial. Sin embargo, detrás de esa alegría desbordante, se estaba gestando una sombra que pronto lo cubriría todo con mucha oscuridad. El humor siempre ha sido el termómetro de la libertad en cualquier sociedad que se respete a sí misma de verdad. En Cuba, ese termómetro empezó a marcar niveles de peligro extremo con la llegada de los barbudos al poder real hoy. Leopoldo no sabía que su picardía criolla iba a chocar de frente contra el muro de la ideología cerrada y gris. Los nuevos gobernantes no veían con buenos ojos a un pillo que se burlaba constantemente de la autoridad establecida. Para ellos, la comedia debía servir a la causa política y no al simple entretenimiento del pueblo que tanto sufría. Empezaron a llover las críticas desde los periódicos oficiales que ya estaban bajo el control absoluto del Estado Nuevo. La risa del pueblo se convirtió en una amenaza para los que querían imponer un pensamiento único en la isla. Tres Patines era demasiado libre, demasiado auténtico y demasiado cubano para el molde rígido que estaban fabricando ellos. Así comenzó el calvario de un hombre que solo quería hacer reír a sus hermanos con su arte puro. El año 1959 trajo consigo una euforia que ocultaba las garras de la censura más feroz. Al principio, los artistas pensaron que el cambio traería más libertades para crear y para expresarse sin miedos ningunos. Pero Leopoldo Fernández pronto notó que el ambiente en los estudios de televisión se volvía denso y muy extraño. Los comisarios políticos empezaron a rondar los libretos de Castor Bispo con una lupa cargada de prejuicios ideológicos. No les gustaba que el juez fuera una figura de autoridad que a veces terminaba siendo burlada por Tres Patines. Decían que el programa fomentaba vicios del pasado capitalista que debían ser erradicados de la mente del hombre nuevo. La Tremenda Corte era un espejo de la Cuba de siempre, con sus virtudes y sus defectos más pintorescos. Fidel Castro, en sus larguísimos discursos, ya empezaba a atacar todo lo que oliera a diversionismo ideológico de la burguesía. Leopoldo sentía que el cerco se cerraba sobre su cuello cada vez que terminaba de grabar un episodio diario. La espontaneidad que lo caracterizaba empezó a ser vista como una falta de respeto a la disciplina revolucionaria impuesta. Sus compañeros de elenco también sentían el frío de la sospecha cayendo sobre sus hombros cansados de tanto trabajar. Ya no se podía improvisar con la misma soltura de antes porque cualquier palabra podía ser malinterpretada por alguien. El miedo es el peor enemigo de la comedia y eso lo sabía muy bien el gran Leopoldo Fernández. La risa empezó a sonar un poco más forzada en los estudios de la calle 23 y L hoy. El destino de la televisión cubana estaba siendo sellado por manos que no sabían nada de arte ni humor. Fidel Castro nunca fue un hombre que disfrutara de la competencia por la atención de las masas populares cubanas. Él quería ser el único protagonista de la escena nacional y no toleraba sombras que lo opacaran de ninguna forma. Tres Patines era un líder de opinión sin pretenderlo, alguien a quien la gente escuchaba con una devoción real. El dictador veía en el humor de Leopoldo una distracción peligrosa para sus planes de adoctrinamiento totalitario y masivo. Se dice que le molestaba profundamente que el pueblo citara frases de la serie antes que sus propias consignas políticas. La orden de bajarle el tono al programa fue el primer paso hacia la eliminación definitiva del espacio radial. Los interventores estatales empezaron a exigir que se introdujeran temas de milicias dentro de las cortesías judiciales del show. Leopoldo se negó rotundamente a manchar su creación con la basura de la propaganda oficial de la época actual. Él sabía que su bando era el de la gente común, no el de los comandantes de turno nuevo. Esa negativa le costó ser marcado como un elemento desafecto que debía ser vigilado por los órganos de seguridad.
Las amenazas empezaron a llegar en forma de llamadas anónimas y de visitas inesperadas a su camerino personal siempre. El acoso psicológico fue una tortura constante para un hombre que vivía solo para hacer felices a los demás. Ya no era seguro caminar por La Habana sin sentir que alguien anotaba cada uno de sus movimientos diarios. La libertad que antes respiraba se convirtió en un aire espeso y difícil de tragar para el artista cubano. Fue el comienzo del fin para una de las etapas más gloriosas de la cultura popular de nuestra isla. La cancelación definitiva de la Tremenda Corte fue un golpe al corazón de la identidad nacional de cada cubano. Un día el programa simplemente dejó de salir al aire sin que mediara una explicación oficial convincente para el pueblo. La excusa fue que el programa no se ajustaba a los nuevos valores de la sociedad socialista que nacía. Leopoldo Fernández vio cómo su carrera, forjada con años de esfuerzo, era borrada por un decreto arbitrario del mando. El vacío que dejó el programa en las noches cubanas fue llenado con consignas y discursos que nadie quería oír. La tristeza se apoderó de los actores que veían cómo sus personajes morían antes de tiempo por la censura. Nananina y Rudecindo también sufrieron la persecución por ser parte de un elenco que se negaba a la propaganda. El gobierno intentó que Leopoldo hiciera otro tipo de humor, uno que se burlara de los enemigos de Cuba. Pero él tenía una integridad que no se vendía por un plato de lentejas ni por el favor real. Prefería el silencio digno antes que convertirse en un bufón de la corte de los hermanos Castro en el poder. La persecución se volvió económica, quitándole los contratos y cerrándole las puertas de todos los teatros de la nación. No lo dejaban actuar, no lo dejaban grabar y no lo dejaban ser el Leopoldo que todos amaban tanto. Estaba siendo enterrado en vida en el país que lo vio nacer y al que le dio todo hoy. La situación se volvió insoportable cuando las milicias empezaron a hostigar su casa a cualquier hora del día o noche. El acoso era total y el mensaje era muy claro: o te vas de aquí o te destruimos. Leopoldo Fernández tuvo que contemplar la idea del exilio como la única forma de salvar su vida y su arte. Dejar Cuba era como arrancarse un pedazo de alma, pero no había otra salida frente a la tiranía instalada. Sus amigos le advertían que si se quedaba, terminaría en una celda oscura por cualquier acusación falsa del régimen. El sudor de su frente, convertido en ahorros, fue confiscado por el Estado bajo leyes de intervención muy injustas. Salió de la isla con una maleta pequeña y un dolor que no le cabía en el pecho a Leopoldo. Fidel Castro se regocijaba pensando que había silenciado para siempre a la voz más graciosa de la radio cubana. Lo que el dictador no sabía era que el talento no reconoce fronteras ni se detiene ante decretos de censura. La llegada de Tres Patines al exilio fue el inicio de un renacimiento que nadie pudo detener con nada hoy. En México encontró una segunda patria que lo recibió con los brazos abiertos y con un respeto muy profundo. Allí volvió a dar vida a José Candelario en versiones grabadas que hoy son tesoros de la comedia hispana. Su lucha no fue con armas, sino con chistes que dejaban en ridículo a los que querían controlar todo. El sufrimiento de la persecución lo hizo más fuerte y más decidido a defender su libertad de ser él mismo. La Tremenda Corte se volvió eterna gracias a que Leopoldo no se doblegó ante la bota de la dictadura. Cuba perdió a un hijo ilustre, pero el mundo ganó a un genio que voló por encima de la miseria. Su partida fue un acto de rebeldía silenciosa pero contundente contra el sistema que lo quería ver arrodillado siempre. El impacto de la ausencia de Tres Patines en la televisión cubana fue un desastre cultural que aún hoy se siente. Los programas que vinieron después intentaron imitar su fórmula, pero les faltaba el alma y la picardía de Leopoldo. El humor cubano se volvió gris, politizado y sin la chispa que nos conectaba como un solo pueblo unido. La gente seguía escuchando las grabaciones viejas a escondidas, como si reírse fuera un pecado mortal en la revolución. El gobierno de Fidel Castro intentó borrar su nombre de los libros de historia de la radio y televisión. Actuaron como si Leopoldo Fernández nunca hubiera existido, borrando sus archivos de las cintas de la CMQ estatal. Pero la memoria del pueblo es mucho más fuerte que cualquier borrador que intente pasar un censor oficial hoy.
En los solares de La Habana se seguían repitiendo sus frases como una forma de resistencia cultural ante el olvido. La cancelación del programa fue un error histórico que demostró el miedo del régimen a la risa libre y auténtica. Leopoldo, desde el exilio, seguía siendo el rey de la comedia para los que se quedaron dentro de Cuba. Sus grabaciones en el extranjero empezaron a entrar a la isla en cintas magnetofónicas que pasaban de mano en mano. Era una forma de contrabando de alegría en un país que se estaba volviendo cada vez más amargo hoy. Tres Patines seguía ganando el juicio en el corazón de los cubanos, mientras Fidel perdía el suyo ante la historia. El dolor de la persecución fue el precio de su inmortalidad como el mejor comediante de nuestra tierra caribeña. Cada vez que alguien se ríe con un cosa más grande, caballero, Leopoldo derrota de nuevo a sus perseguidores. La vida en el exilio para Leopoldo Fernández no estuvo exenta de dificultades económicas y de mucha nostalgia acumulada. A pesar de su fama, tuvo que trabajar muy duro para reconstruir su carrera en mercados que no conocía bien. Pero su fe en su personaje y en su público lo mantuvo en pie durante los años más duros hoy. Se convirtió en un embajador de la cultura cubana libre, llevando nuestra forma de hablar por todo el continente. Manuel Anido o cualquier otro herederito del poder actual no saben lo que es ganarse la vida así. El sudor de Leopoldo en el escenario era honesto, producto de un talento que no necesitaba de favores gubernamentales. Nunca se cansó de denunciar lo que le habían hecho a él y a sus compañeros de la tremenda corte. Su voz se alzaba en cada entrevista para recordar que en Cuba la risa estaba presa tras las rejas. Muchos otros artistas lo siguieron por el camino del destierro, huyendo de la misma mano negra que lo persiguió. La cancelación de su programa fue solo el primer aviso de lo que le esperaba a todo el arte cubano. La persecución de Fidel Castro fue personal porque Leopoldo nunca bajó la cabeza ante su figura de comandante máximo. El respeto se gana con gracia, no con decretos ni con fusiles apuntando a la frente de los artistas. Tres Patines murió fuera de su patria, pero con la frente muy alta y el cariño de millones de personas. Su sufrimiento no fue en vano, pues nos dejó una lección de integridad que hoy brilla más que nunca. El legado de Leopoldo Fernández es la prueba de que el humor es la forma más alta de libertad. Fidel Castro intentó desmantelar el éxito de Leopoldo Fernández comprando a algunos de sus antiguos compañeros de trabajo y escena. Pero la química de la tremenda corte era algo que no se podía comprar con prebendas del Estado comunista. El juez, interpretado magistralmente por Aníbal de Mar, también tuvo que elegir entre la sumisión o el exilio doloroso. Juntos recrearon la magia en tierras lejanas, demostrando que Cuba viaja con sus hijos donde quiera que ellos vayan siempre. El dolor de la cancelación fue compartido por todo un elenco que se sentía parte de una familia nacional. La persecución no se detuvo en las fronteras de la isla, pues el régimen enviaba espías para sabotearlos fuera. Intentaban desprestigiarlos diciendo que eran agentes del imperialismo solo por querer hacer reír a la gente de bien. Leopoldo Fernández se reía de esas acusaciones con la misma ironía con la que enfrentaba al juez en ficción. Él sabía que su único bando era el de la verdad y el de la sonrisa de los niños. El interés de la dictadura por silenciarlo solo logró que su figura creciera hasta volverse una leyenda universal hoy. El sudor de los cubanos que hoy pasan hambre es el mismo que ellos malgastaron persiguiendo a gente buena. Tres Patines es el recordatorio de que un pueblo sin humor es un pueblo que está condenado a la muerte. Por eso hoy lo recordamos con más fuerza, para que nadie olvide lo que nos quitaron aquellos señores oscuros. La tremenda corte sigue siendo el juzgado donde se condena la tiranía cada vez que le damos al play. La censura en Cuba no empezó con los ministros de hoy, sino con el acoso a figuras como Leopoldo. Él fue el primer gran mártir de la risa que tuvo que huir de la furia de un dictador. Su programa fue cancelado no por falta de audiencia, sino por exceso de libertad en cada uno de sus diálogos. El guión de Castor Bispo era demasiado inteligente para los censores que solo buscaban consignas planas y aburridas hoy. Fidel Castro veía en cada episodio una burla solapada a su propio sistema de justicia revolucionaria de Paredón.
Leopoldo sufría al ver cómo su isla se convertía en una prisión gigante donde no se podía ni bromear. El interés de la cúpula era tener un pueblo serio, obediente y listo para la guerra que ellos inventaban. Tres Patines, con su desparpajo, rompía ese esquema de soldado perfecto que querían imponer a todos los jóvenes cubanos. La persecución de su figura fue una advertencia para todos los intelectuales que pensaban que podrían ser independientes del poder. Al cancelar la tremenda corte, mataron una parte de la alegría que hacía la vida soportable en la isla. El dolor de Leopoldo se transformó en una energía creativa que conquistó a México, Panamá y a todo Miami. Fue el triunfo de la libertad individual sobre el colectivismo gris que la revolución intentaba vender al mundo entero. Hoy su nombre es respetado en todas partes, mientras que el de sus perseguidores está manchado de sangre real. Tres Patines es el ejemplo de que el arte verdadero siempre sobrevive a los tiranos que intentan darle muerte. En la Cuba de hoy, los jóvenes descubren a Tres Patines a través de memorias USB y de Internet ilegal. Se asombran de la calidad de un humor que fue prohibido por sus abuelos en nombre de una idea. El sudor de Leopoldo Fernández sigue rindiendo frutos en forma de carcajadas que saltan por encima de la censura. La persecución de Fidel Castro fue un fracaso absoluto porque no pudo borrar la memoria afectiva del pueblo cubano. La tremenda corte es más popular ahora que muchos de los programas que el gobierno produce con millones hoy. Eso demuestra que el interés de la gente siempre buscará la calidad y la verdad por encima de todo. Leopoldo sufrió mucho, es cierto, pero su sufrimiento nos regaló un símbolo de resistencia que no tiene precio. Él fue el sacrificado de la televisión para que otros entendieran el peligro de pactar con la dictadura naciente. Su cancelación fue el prólogo de la destrucción sistemática de toda la prensa libre que existía en Cuba antes. El dolor de perder su programa lo llevó a ser un hombre más serio en su vida privada personal. Pero cuando las luces se encendían, Tres Patines volvía a nacer para derrotar a la tristeza y a la opresión. Sus enemigos murieron pensando que lo habían vencido, pero él vive en cada rincón donde se hable español. La risa de Leopoldo es el eco de una Cuba que se niega a morir a pesar de todo. Por eso su historia es tan importante para entender lo que somos y lo que nos han quitado. El castrismo siempre ha tenido un miedo cerval a los artistas que no puede controlar con un carné político. Leopoldo Fernández era incontrolable porque su genialidad no dependía de ninguna escuela de cuadros ni de ninguna ideología. Él nació con el don de la comunicación y eso es lo que más envidiaba el dictador desde su púlpito. La persecución fue una forma de castigar ese talento natural que no se rendía ante la figura del caudillo. Cancelar el programa fue un acto de venganza personal de Fidel contra el hombre que hacía reír más. El sudor de los cubanos en el campo era usado para financiar actos de repudio contra gente como Leopoldo. Es una mancha negra en la historia de nuestra cultura que nunca podremos limpiar del todo en el futuro. Pero podemos honrar su memoria contando la verdad de lo que sufrió por ser un hombre libre de mente. El interés de Leopoldo nunca fue el dinero, sino el respeto de su público y la alegría de su gente. Por eso prefirió el exilio antes que traicionar la esencia de su personaje más querido por todos los cubanos. La tremenda corte sigue siendo la cátedra de la comedia y el manual de cómo no dejarse vencer. El dolor de Leopoldo Fernández es el dolor de toda una nación que vio sus sueños truncados por la fuerza. Pero su victoria es nuestra victoria, porque su voz sigue sonando fuerte en cada altavoz de la libertad hoy. No hay dictadura que aguante 1000 años de risas inteligentes y de burlas certeras contra el poder absoluto. La historia de la cancelación de la tremenda corte debería enseñarse en todas las escuelas de periodismo y de arte. Es el caso de estudio perfecto sobre cómo el autoritarismo destruye la creatividad para proteger su propia imagen de mando. Leopoldo Fernández fue el primer gran perseguido de una lista que luego incluiría a miles de cubanos brillantes y buenos. El sudor de su carrera fue robado por burócratas que nunca hicieron nada útil por el bienestar de la sociedad. Fidel Castro se encargó personalmente de que no hubiera ni una mención positiva hacia su obra en los medios. El interés de la revolución era crear una cultura nueva,
sin raíces y totalmente dependiente del Estado Mayor Central. Pero Tres Patines tenía raíces profundas en el solar, en la calle y en el corazón de la familia cubana. Su persecución fue una herida abierta que todavía supura cuando vemos las ruinas de nuestra televisión actual en Cuba. La falta de respeto hacia su trayectoria fue la norma de un sistema que desprecia todo lo que sea superior. Leopoldo sufrió el destierro con la dignidad de un rey que sabe que su reino no es de este mundo. Su bando fue siempre el de la alegría, mientras que el de sus enemigos fue el de la muerte. La Tremenda Corte es un oasis de ingenio en medio del desierto intelectual que nos impusieron por décadas ya. Recordar su calvario es una forma de hacerle justicia a un hombre que nos dio todo por nada. Tres Patines es eterno, mientras que los tiranos son solo un mal recuerdo que el tiempo borrará pronto. Muchos se preguntan cómo fue que Leopoldo Fernández logró mantener su espíritu jovial a pesar de tanta persecución y odio. La respuesta está en su amor infinito por Cuba y por la libertad que siempre defendió con su humor. El sudor de su trabajo en el extranjero sirvió para ayudar a otros cubanos que también huían del horror. Nunca se olvidó de sus hermanos de la isla y siempre tuvo una palabra de aliento para la resistencia cubana. El interés de Fidel por destruirlo solo sirvió para que Leopoldo se convirtiera en un símbolo de la lucha cultural. Su programa cancelado se volvió una leyenda que crecía con cada año que pasaba en el exilio forzado hoy. Las nuevas generaciones de cubanos lo escuchan y sienten que esa es la Cuba que les robaron a todos. La Tremenda Corte es el refugio de nuestra idiosincrasia, protegida del veneno del adoctrinamiento político que hoy nos asfixia. Leopoldo Fernández sufrió el ataque de los mediocres que no podían entender su grandeza ni su picardía natural. Pero el tiempo ha puesto a cada cual en su lugar, como diría el propio juez de su programa. Tres Patines es un gigante de la escena, mientras que Fidel es recordado como el verdugo de la alegría nacional. El dolor de la persecución fue el fuego que templó el acero de su voluntad de ser un cubano libre. No hay muro de Berlín ni cortina de hierro que pueda detener un chiste bien puesto de Leopoldo Fernández. Su risa es la banda sonora de la libertad que algún día volverá a recorrer nuestras calles rotas. La persecución contra Leopoldo Fernández se extendió también a sus familiares que se quedaron atrapados dentro de la isla cubana. El régimen de Fidel Castro usaba el chantaje emocional para intentar que el artista regresara o se callara fuera. Pero Tres Patines sabía que su deber era ser la voz de los que no tenían voz en la dictadura. El interés de la cúpula era quebrar su voluntad a través del dolor de sus seres más queridos siempre. Sin embargo, la integridad de Leopoldo fue más fuerte que todas las bajezas de los órganos de la seguridad. El sudor de su esfuerzo en el exilio también servía para mandar ayuda a los que sufrían el hambre. La cancelación de la Tremenda Corte fue solo el inicio de una vida de sacrificios por la libertad de Cuba. Leopoldo se convirtió en un faro para otros artistas que dudaban entre el silencio o la denuncia necesaria hoy. Su programa sigue siendo la obra cumbre de la comedia radial y televisiva en todo el idioma castellano actual. El dolor que sintió al ser perseguido es el mismo que hoy sienten los cubanos que piden libertad total. Fidel Castro murió sin poder apagar la risa de Tres Patines, que sigue sonando en cada rincón del mundo. La victoria de Leopoldo es la prueba de que el arte es superior a cualquier ideología política o militar. Su figura es un monumento a la cubanía que no se deja pisotear por botas extranjeras ni por tiranos locales. Cada episodio de la Tremenda Corte es un acta de libertad que firmamos todos cuando nos reímos con él. Leopoldo Fernández siempre decía que el humor era la mejor medicina para un pueblo que estaba pasando tanto dolor. Su persecución fue un intento de quitarle la medicina a los cubanos para que se volvieran locos de tristeza. El sudor de su frente en los escenarios de Miami y México fue su respuesta al robo de su patria. Fidel Castro nunca entendió que a un pueblo se le puede quitar el pan, pero no su risa picante. El interés de la revolución por controlar el entretenimiento fue su mayor error en la batalla por las mentes. Tres Patines seguía ganando adeptos mientras las consignas del gobierno se volvían aburridas y repetitivas para los jóvenes hoy.
La cancelación del programa fue un regalo involuntario del régimen para la eternidad de la obra de Leopoldo Fernández. El dolor del exilio lo convirtió en un sabio que entendía perfectamente la naturaleza humana y sus debilidades reales. Su bando fue el de la libertad, el de la justicia poética y el de la risa que libera al hombre. El interés de los cubanos por su obra hoy es un acto de justicia histórica hacia su memoria maltratada. No podemos olvidar lo que sufrió por ser el mejor en lo que hacía con tanto amor y talento. La Tremenda Corte es el juicio final donde el pueblo absuelve a Leopoldo y condena a sus oscuros perseguidores. Su nombre brilla hoy con la luz de la verdad que la dictadura quiso apagar sin éxito alguno siempre. Tres Patines es Cuba, y Cuba es Tres Patines en el corazón de todos los que amamos la libertad. El legado de Leopoldo Fernández es un tesoro que debemos proteger para las futuras generaciones de cubanos que vendrán después. Su persecución nos enseña que no debemos permitir que nadie nos diga de que podemos reírnos o no hoy. El sudor de su vida dedicada al arte es un ejemplo de perseverancia ante la adversidad más grande y dura. La cancelación de la Tremenda Corte fue un crimen de lesa cultura cometido por la soberbia de un dictador. Fidel Castro pensó que ganaba al quitarlo del aire, pero en realidad perdió el respeto de la posteridad culta. El interés de Leopoldo fue siempre Cuba, una Cuba libre donde Tres Patines pudiera hacer sus enredos sin miedo. Hoy su figura es más relevante que nunca en un país que busca desesperadamente su identidad perdida en la niebla. El dolor de su exilio es el dolor de la diáspora que sigue soñando con el regreso a la tierra. Pero gracias a sus grabaciones, Leopoldo Fernández nunca se fue del todo de las casas de los cubanos de bien. La risa que él provocó es el pegamento que nos mantiene unidos a pesar de las distancias geográficas actuales. Tres Patines es el abogado defensor de nuestra alegría y el fiscal de la tiranía que nos quiso tristes. Su calvario fue largo, pero su gloria es infinita y no depende de ningún comité central del partido. Recordarlo es un acto de rebeldía y una promesa de que la risa volverá a reinar en Cuba pronto. Cuando miramos hacia atrás y vemos todo lo que Leopoldo Fernández sufrió, sentimos una mezcla de rabia y admiración profunda hoy. Su persecución fue el reflejo de un sistema que odia lo brillante y prefiere lo sumiso, lo gris y lo obediente. El sudor de Tres Patines en el escenario fue la mejor respuesta a la bota que quiso aplastar su cuello. Fidel Castro se quedó pequeño ante la inmensidad del talento de un hombre que solo quería hacer el bien. La cancelación del programa fue un fracaso porque hoy se escucha más que cualquier discurso de la época de entonces. El interés de la cúpula por borrarlo fue inútil ante el amor de un pueblo que no olvida a sus ídolos. Leopoldo Fernández vive en cada gesto, en cada broma y en cada rincón de la picardía que nos define como cubanos. Su dolor fue el precio de nuestra memoria, un precio que él pagó con una dignidad que nos asombra todavía. Su bando es el bando de los inmortales, de los que no necesitan de la fuerza para ser recordados siempre. La Tremenda Corte es el tribunal de la risa donde todos somos iguales ante la genialidad de Tres Patines. El calvario terminó, pero su obra sigue aquí para recordarnos que la libertad es lo más preciado que tenemos. Gracias, Leopoldo, por no rendirte y por dejarnos el legado de tu risa eterna que nos hace libres hoy. Para finalizar este análisis, Asere, quiero decirte que Leopoldo Fernández es la prueba de que el arte siempre vence al poder. Su persecución por Fidel Castro y la cancelación de su programa solo lograron que su leyenda creciera hasta las nubes. El sudor de los cubanos que hoy luchan por su libertad se inspira en hombres íntegros como el gran Leopoldo. No permitas que la historia oficial te mienta sobre lo que pasó con los grandes artistas de nuestra patria amada. El interés de la dictadura es que olvides a tus ídolos para que solo los adores a ellos mismos hoy. Pero Tres Patines es más fuerte que cualquier decreto y su voz sigue retumbando en la conciencia de todos nosotros. El dolor de su calvario es una semilla que florecerá en la Cuba libre que todos estamos construyendo con fe. La risa de Leopoldo es el arma secreta que tenemos para derrotar a los que nos quieren ver tristes y solos. Suscríbete al canal si quieres seguir honrando la memoria de los cubanos que no se vendieron por nada del mundo.
Comparte esta composición para que el mundo sepa quién fue el verdadero Leopoldo Fernández y lo que sufrió por nosotros. Patria y vida para todos los cubanos, y que la risa de Tres Patines nos guíe hacia la libertad final. Nos vemos en el próximo vídeo para seguir rescatando la verdad de nuestra historia que otros han querido borrar siempre.